Vamos a explicar el juego Medina. Esto es un juego del año 2006, me parece, que es para 3-4 jugadores. Es un juego bastante abstracto, que consiste en que los jugadores tienen que ir construyendo la ciudad de Medina, aportando con partes de las edificaciones, con peones, con establos, etc. Y cada uno va a ir colocando dos piezas en el tablero. Y cuando los jugadores coloquen todas las piezas que tienen asignadas, detrás de unas pantallas, aquí están mis piezas asignadas, ahí vamos a mostrar, aquí abajo estamos indicando el número de piezas cada uno. Se acaban esas piezas, se acaba el juego, y el que tenga más puntos de victoria gana la partida. Los puntos de victoria se suman al final del juego y además se le agregan algunos bonos, esta tarjetita que la vamos a explicar enseguida, y estos bonos que están aquí en este sector de la esquina. Ok. Tenemos qué tipo de piezas. Tenemos el castillo, tenemos los muros, tenemos castillos de 4 colores. Ok, veamos qué otros colores más tenemos. Acá falta otro color, el gris. Ok, 4 colores. Tenemos el muro, tenemos unos establos, ahí. Tenemos los comerciantes, o mejor dicho, los clientes que van. Ok. Entonces la idea es que nosotros vamos a ir colocando todo este tipo de piezas, cualquiera sea ella, cada uno coloca dos, y vamos a ver cuál es la forma de colocación y cómo se ganan los puntos de victoria. Partamos con lo básico, la colocación de los castillos, se ponen así. Esto es un castillo. Tú al principio del juego puedes elegir cualquier color, supongamos que soy jugador de inicio, y lo coloco, por ejemplo, en este sector. Antes, perdón, hay que colocar un peón en cualquier parte, es el primer comerciante, el primer cliente. Vamos, este ahí, aleatoriamente. Entonces, yo soy el jugador de inicio, coloco este castillo en este sector, después, y te coloco además una segunda ficha, que supongamos puede ser otro castillo, acá. ¿Cuál es la norma de colocación? No pueden quedar dos castillos de color distinto anexos, sino que tiene que haber un espacio entre medio para que pasen los clientes, eventualmente, las personas, que son estas figuritas, ¿ok? Luego, si yo coloco un color del mismo que ya está en el tablero, por ejemplo, el jugador de mi izquierda quiere colocar una ficha, va a tener que ser del mismo color, pero tiene que ser aledaña en forma ortogonal, no diagonal. La palabra ortogonal significa que no es diagonal. Eso no se puede, eso sí se puede. Esto tampoco se puede porque siempre hay que dejar el espacio para que pase alguien. Por lo tanto, yo puedo colocar eso ahí. Este castillo o palacio no es mío, puede ser de cualquier jugador. Alguien en su momento va a utilizar uno de sus 4 techos o domos, que son estos. Y una de las fichas que podría colocar sería, por ejemplo, el jugador que sigue podría colocar, por ejemplo, supongamos esto acá, e inmediatamente va a reclamar, y la segunda ficha que coloque es esta. Eso significa que este palacio va a poder crecer solamente con establos, ya no se le pueden agregar más fichas de este tipo, sino que solamente establos, que son estas cositas así, son establos, se pueden agregar, también respetando las mismas reglas anteriores. Es decir, ahí no se podría porque tapa la pasada a los peatones, pero ahí sí se podría. Y aparte de eso, ahora, a partir de ahora, algún otro jugador que quisiera ocupar una ficha naranja, la puede empezar en cualquier parte, respetando la regla de colocación también. Mientras nadie haya reclamado un castillo de determinado color, están todos obligados a seguir colocando fichas ahí. Aquí, por ejemplo, luego acá, etc. ¿Okay? Solamente cuando ya se haya reclamado, determina que se abre la segunda posibilidad de ese color. Y lo mismo si después se termina con un techo, esa segunda palacio, se podría empezar un tercero. ¿Qué más? Si yo reclamo, yo soy el jugador verde, y uso uno de mis domos para reclamar esta figurita, yo no puedo reclamar ninguna otra más que haya empezado acá. Por ejemplo, supongamos que esta empezó acá, yo no la podría reclamar porque yo ya tengo un palacio de color naranja. O sea, cada jugador va a tener que ocupar sus 4 techos para los 4 colores que están en juego. El negro, el naranjo, el gris y el burdeos. ¿Okay? De tal manera que, como de cada una de estas fichitas, nosotros recibimos al principio del juego, son 4 son 5. Por lo tanto, hay 20, 5, 4, 20. Hay 20 de estas fichas en total. De tal manera que si hay un palacio de 3, significaría que eventualmente podría haber un palacio más adelante mucho más grande.
y uno tiene que evaluar en ese instante, jugársela por el palacio de 3 o eventualmente esperar que crezca un poquito más. Porque si yo me la juego por uno de 3 y eventualmente después sale un palacio naranja que va con 5 o 6, significaría que yo habría hecho una mala decisión. De tal manera que este es un juego que se denomina como push your luck. O sea, tú tienes que tentar tu suerte de ver si conviene o no jugártela por hacerte dueño de uno de los palacios o esperar que el palacio crezca un poquito más. Hay un tema de estratégico que tienes que considerar en cada uno de los colores. Ya, entonces, ¿y para qué sirve esto? Porque al final del juego, cada uno de los, supongamos yo soy así, cada uno de los piezas que componen este palacio me va a dar un punto de victoria. Entonces aquí en este caso tendría 5 puntos de victoria y al final se cuentan entonces todos los palacios que yo tengo. Esto, por ejemplo, acá, naturalmente, significaría que si yo lo reclamé y lo coroné, van a dar 2 puntos de victoria. Ya, ese es un tipo de pieza que se puede colocar. El segundo tipo de pieza que se puede colocar es las murallas. Las murallas, que son estas figuritas que parecen unas murallas, almenas, no sé, se pueden colocar solamente aledaña a una de las torres que al principio del juego se colocan en cada una de las esquinas. Lo puedo colocar aquí, por ejemplo, o aquí, o las torres que están en las otras esquinas. Supongamos que esto ya estuviera así. Si yo quisiera colocar una segunda muralla, la podría colocar acá, por ejemplo, ningún problema. Pero también puedo continuar esta muralla. La única exigencia es que, y estos espacios son reservados solamente para las murallas, no se puede colocar ningún otro tipo de ficha, es que entre torre y torre tiene que dejarse un espacio vacío, porque es por donde van a entrar las personas, es las puertas de la ciudad. Entonces, eventualmente, si está lleno de muralla acá, la última va a tener que dejar despejada. Generalmente va a quedar más al medio, más bien. ¿Ok? ¿Qué importancia tienen las murallas? Que al final del juego, por cada muralla que esté aledaña a uno de mis palacios, yo recibo además otro punto de victoria. Supongamos que esta sea la situación y yo tengo coronado acá, significaría que esto me valdría al final del juego los 5 puntos por los piezas de palacio, más cada muralla que esté anexa a una torre me da un punto más. Serían 7 puntos, me daría este palacio en total. ¿Ok? Entonces hay que tratar de construir los palacios relativamente cerca de las murallas para que le den mucho más puntos. ¿Qué otra pieza más? Tenemos los establos, que son estas cositas así, que tú los puedes colocar aledaños a los palacios. Incluso la ventaja está en que tú lo puedes, y solamente cada uno tiene 3, o sea que tienes que usarlas bastante inteligentemente. La idea es colocarlas entonces en los palacios que son tuyos para que así puedas asegurarte que los puntos van a ser tuyos. Aquí te daría un punto más. Entonces aquí dijimos que éramos 7 puntos, aquí tiene 8 puntos. La regla de colocación es que tiene que ser aledaña a una pieza de palacio. No puedo colocarla a otra pieza de establo. Tiene que ser, por ejemplo, ahí. Ahí la podría colocar aquí adentro también. Ningún problema. ¿Ok? Eso me da también un punto de victoria. ¿Qué otra pieza más? Los peones, por último. Los peones, también puedo colocar 2 en mi turno, o un peón y otra pieza. Y se colocan siguiendo al peón que ya está, haciendo fila india. Con la salvedad que puede doblar también, pero no puede, el nuevo que se coloque no puede quedar ortogonal a otros 2. Es decir, por ejemplo, yo no podría colocar este acá, porque quedaría ortogonal a este y a este. Tendría que ser hacia acá, por ejemplo, o acá, o acá, o acá. Siempre por los espacios. ¿Qué ventaja tiene esto? Que si llega hasta acá, por ejemplo, vamos a suponer esta situación, acá, significaría que este palacio al final, para mí, me significarían 2 puntos más, porque tengo 2 peones ortogonales, son comerciantes que están visitando mi palacio, al palacio naranja. Aquí tengo 2. Ahora, en la medida en que uno pueda colocar un peón, siguiendo estas reglas, está obligado a anexarlo a la fila que ya existe. La única manera en que ello puede obviarse es que la fila que ya existe, supongamos, murió de forma definitiva, ya no puede avanzar porque está totalmente bloqueado, cerrado, no puede cumplirse con los requisitos que ya he mencionado. Entonces, en esa circunstancia, tú puedes empezar en tu turno, al jugador que le tocó esa fortuna, de iniciarlo en otra parte. Naturalmente lo va a colocar cerca de sus palacios, ¿vale? Pero esa es la única manera en que se puede iniciar un segundo conglomerado, un mercado se llaman estos, mercados de personas, ¿vale? Es que no quepa ninguna otra opción. Aquí no es el caso, aquí sí cabe. Ok, ahora, ¿qué son estas fichitas?
esta fichita significa lo siguiente. La primera persona que reclame un palacio de color gris se va a llevar esta fichita y al final del juego da un punto de victoria. El que reclame un palacio negro, 2 puntos de victoria, el rojo 3 y el naranjo 4. De tal manera que los palacios naranjos son más interesantes. Y es interesante ganarse los palacios naranjos porque dan 4 puntos de victoria. Yo en este caso reclamo esto y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque también se considera el tamaño del palacio, el estado lo tengo de 6 y lo llevo a mi lado. La única manera en que yo pudiera perder esta fichita es que alguien haga un palacio con 7. No es necesario que lo construya de 7 de principio, sino que puede ir agregándole más establos. En el momento dado en que le tenga 7, automáticamente me va a quitar esta fichita. De manera que esta va cambiando de manos y va a quedar en posesión de aquel jugador que tenga el palacio más grande, incluyendo el establo. No valen los empates, tiene que ser más grande. Lo mismo ocurre para todos los colores. Ya. Ahora, estas fichitas que están en la esquina se relacionan con el número de cada una de las torres. La 3, la 2, la 4 y la 1. Funciona de la siguiente manera. El primer jugador que logró conectarse con una de las paredes, supongamos que esto está así, ok, yo coloco esta ficha acá y me conecto con esta pared, con esta muralla, que está relacionado con la torre número 2, automáticamente me llevo esta fichita que es la torre número 2. Si luego otro jugador se conecta con esta muralla, imaginemos que la muralla viene hasta por acá. Siempre va a haber un espacio, por lo tanto, en cada esquina va a haber una cierta muralla. Aquí en esta esquina también. Un lado puede ser más largo que otro, por supuesto. Cualquier jugador que se conecte, el último que se conecte, ya sea que se conecte porque se puso la pieza de palacio o que se conecte porque se puso la pieza de muralla, cualquiera sea la circunstancia, en ese mismo instante, el último jugador se lleva la fichita. No el que tenga más grande, no es necesario que sea más grande que el anterior, como sí ocurre con los tamaños de los palacios. Basta que sea el último y con eso ya se lleva la fichita. Y también suma para el final de la partida. En síntesis, los jugadores van a ir colocando 2 piezas cada uno hasta que alguien no puede colocar más piezas simplemente. Y eventualmente podría quedar un solo jugador colocando piezas. En ese caso, cuando queda uno solo, no corresponde que siga colocando otro tipo de piezas que no sean sus domos. Entonces en ese caso va a tener que coronar simplemente lo que haya en el terreno, no pudiendo seguir. Y al final del juego se cuentan los puntos que cada palacio da, considerando la cantidad de piezas del color respectivo, los establos que tenga anexados, las torres a las cuales se anexa, luego también los puntos que le dan los peones que están en forma ortogonal con el palacio. Y se suma también las fichitas de los palacios más grandes y las fichitas de las torres respecto del jugador último que se llevó esa conexión con las torres. Ok, eso fue Medina, es un juego de reglas bastante clara. Pero como es un juego abstracto, normalmente requiere que estar analizando bastante bien cada una de las jugadas, bastante rápido en todo caso, no hay análisis parálisis, tiene mayor profundidad de lo que las reglas indican, así que eso es el juego. Cada uno tiene su propio pantallita, aquí estamos viendo por ejemplo una pantallita para que no se sepa exactamente las fichas que le van quedando, de lo contrario probablemente sería muy análisis parálisis y todos saben lo que van quedando. Y eso es, en definitiva hay que ir viendo en qué momento coronar un palacio, en qué momento reclamarlo, aguantarse al final, etc. Cuando uno avanza en el juego y tú no puedes hacer una jugada beneficiosa para ti porque va a empezar a beneficiar a otro jugador, que te quedan, por ejemplo, te quedan fichas naranja y tú ya coronaste un edificio naranja, vas a estar obligada a ponerle fichas naranja incluso a otro jugador, favoreciendo a otro jugador. Y lo mismo con los establos. ¿Ok? Ya, esa es la situación. Vamos a jugar una partida en un video separado, así que quedan invitados a verlo. Eso sería todo.